El páramo la había devorado sin una sola disculpa. Se extendía sin fin, una inmensidad de tierra rojiza que brillaba como brasas al mediodía, fundida bajo un sol doble que parecía hervir no solo la piel, sino los pensamientos. No había brisa, solo ráfagas que levantaban polvo cortante y fragmentos de minerales oxidados, danzando como si buscaran exponer los restos de un mundo enterrado por el tiempo. Allí, entre colinas calcinadas y grietas infinitas, su cuerpo permanecía parcialmente oculto bajo la grava caliente. Apenas se distinguía de su entorno, salvo por el destello inconfundible de su cabello plateado, extendido como algas muertas en un mar seco. Ya no quedaba rastro de la oficial que había sido. Ahora, Delia Baren era apenas una sombra de sí misma. Su piel, antaño luminosa con el tono cerúleo típico de los altos rangos astrinos, estaba ahora cuarteada, endurecida, sangrada por la intemperie. El uniforme de gala que alguna vez usó como escudo de poder estaba hecho jirones, reducido a correas chamuscadas y placas colgantes. Su respiración era tan débil que la vida en ella parecía ser un acto de puro desafío, no de fuerza. Tenía los ojos cerrados, no por el agotamiento sino por elección. No deseaba soñar, ni conservar esperanzas. Había aceptado su destino con la calma amarga de alguien que entendía las consecuencias de haber roto las reglas equivocadas. Geraint 5, este planeta olvidado por todos, era un vertedero sin nombre. Un rincón al que enviaban a los desobedientes, a los incómodos, a los que se habían equivocado de forma irreversible. Ella era todo eso. Había sido comandante, estratega, hija de una casta privilegiada. Luego traidora, fugitiva, madre. Esa última palabra, sin embargo, apenas tuvo tiempo de convertirse en algo real. La cápsula en la que fue exiliada chocó contra la superficie ardiente de este mundo sin dejarle más compañía que la propia sentencia. Pero su cuerpo, obstinado, no se rendía. Había algo dentro que no se apagaba. No era una esperanza clara, sino más bien una chispa confusa, tal vez un eco de alguien que alguna vez necesitó que ella siguiera viva. Su cuerpo, marcado por cicatrices viejas y nuevas, llevaba el peso de decisiones imposibles. No todas sus heridas venían del combate. Algunas estaban ancladas en actos que no podían contarse sin romperse. Su mente, oscilando entre la conciencia y el olvido, no percibió el instante exacto en que el entorno cambió. Entonces, un sonido rompió el letargo, pasos. No eran arrastrados, ni aleatorios. Se acercaban con un propósito. A su lado, una figura se arrodilló. No era una máquina, no era un ejecutor. Era un hombre, de aspecto humano, aunque el tiempo parecía haber hecho mella en él como en el desierto mismo. Vestía una armadura funcional, llena de remiendos, placas improvisadas y el símbolo desgastado de los equipos de socorro orbital. Su nombre era Cortellan, aunque ella aún no lo sabía. Sus ojos no expresaban ni compasión ni miedo, sino la frialdad útil de quien ha pasado demasiado tiempo salvando cosas que no querían ser salvadas. Con dedos protegidos por guantes metálicos, buscó el pulso en su cuello. Lo encontró, débil, errático, pero real. Sin hablar, extrajo un escáner de su muñeca y lo deslizó sobre su torso. El dispositivo emitió una luz cálida, revelando un símbolo verde parpadeante. Vida detectada. El informe clínico fue brutal, órganos comprometidos, deshidratación extrema, hemorragias estabilizadas por pura inercia. Pero seguía viva. Cor no reaccionó a la lectura, sino a lo que ésta representaba, una vida colgando del borde, aún con historias por contar. Introdujo un estimulante justo bajo la clavícula de la mujer. Su reacción fue un espasmo leve, un suspiro roto, un gemido primitivo que ni siquiera tenía dirección. Su cuerpo tembló como si quisiera escapar, escarbar bajo la arena hasta desaparecer. Cor no pronunció una palabra. Sacó un pequeño vial de agua, la sostuvo por detrás de la cabeza y dejó caer el líquido gota a gota. Luego, colocó un generador de calor cerca, desplegó una manta térmica sobre su cuerpo lacerado,
y permaneció ahí, en silencio. Cuando ella por fin abrió los ojos, no vio una amenaza. Vio a alguien. A alguien que había decidido no abandonarla. Lo primero que sintió fue calor, pero no el abrasivo del exterior. Este era contenido, diseñado. Protegido. Alguien había querido que ella sobreviviera. Su cuerpo protestaba en cada centímetro, como si el dolor fuera ahora una forma de despertar. Miró en derredor, estaba en una tienda improvisada, hecha con lonas reforzadas, partes de módulos de rescate y paneles térmicos. Desde una ranura lateral, el paisaje continuaba igual de hostil, dunas relucientes, cielo partido por reflejos abrasadores, polvo suspendido como brasas flotantes. Y sin embargo, no estaba sola. Cor no le habló, seguía trabajando en una consola portátil, concentrado en una antena destrozada. Sus dedos se movían con precisión, cubiertos de aceite y desgaste. Parecía más un monje que un técnico, alguien en medio de un rito más que una reparación. Delia se enderezó con dificultad. Sus músculos crujían como si hubieran sido oxidados. A su lado, la manta cayó, revelando el vendaje en su costado. No tenía heridas abiertas. Él la había curado. ¿Por qué? Pasaron unos minutos antes de que él notara que ella estaba despierta. No dijo nada. Solo le ofreció comida, una bolsa sellada con el símbolo de los servicios de emergencia y un vaso pequeño con líquido transparente. Ella aceptó sin hablar. Comieron en silencio. No por incomodidad, sino porque había demasiado que no necesitaba decirse aún. Afuera, el cielo se oscurecía. Una tormenta se acercaba, anunciada por la forma en que el viento cambiaba de tono. Cor comenzó a asegurar las juntas de la tienda. No pidió ayuda. No dio órdenes. Y sin embargo, Delia, por primera vez en mucho tiempo, se movió para ayudar. Se tambaleó, su respiración era irregular, pero se mantuvo en pie. Juntos reforzaron el refugio mientras la tormenta se desplegaba sin prisa, como una criatura que sabía que nada podría detenerla. Dentro, el generador zumbaba. Afuera, el mundo rugía. Ellos simplemente respiraban el mismo aire. Y por ahora, eso bastaba. Después del segundo ciclo de irradiación, Geran no tenía días como los calendarios humanos los definían, ocurrió lo inesperado. Las franjas de luz que barrían el horizonte cambiaron de color cuando Cor detectó un pulso en su receptor analógico. No era una transmisión con intención. Tampoco una señal de socorro. Era algo más sutil, una vibración antigua, casi olvidada, apenas perceptible para sistemas actuales. Un eco, algo que solo los lectores militares de generaciones pasadas sabían descifrar. Un llamado silencioso que parecía haber quedado atrapado en el tiempo. Provenía del este, de una zona que hacía décadas había sido excluida de los mapas, donde alguna vez operó una estación de equilibrio climático durante las primeras fases de terraformación. Nadie había vuelto allí desde que las tormentas habían borrado cualquier esperanza de viabilidad. Delia escuchó la grabación en cuanto Cor la hizo audible. Era estática, pero detrás de ese ruido blanco reconoció un patrón, la firma de su antigua red táctica. El código quemó levemente en la base de su cráneo, donde aún residían implantes inactivos. Aquello no era posible. Esos emisores se suponían destruidos o capturados. Pero si uno había sobrevivido. No fueron en busca de ayuda. Fueron por certeza. Si alguien, o algo, los había detectado, no podían permitirse ignorarlo. Caminaron por horas, siguiendo el ángulo del sol mayor, sorteando las grietas térmicas y evitando las rutas que podrían exponerlos. Delia guiaba por la geografía oculta, Cor analizaba la radiación con un sensor que ya no debía estar funcionando, pero que él mantenía vivo con pura tenacidad. Lo que encontraron no fue un refugio, sino un recuerdo enterrado. Una compuerta, artificial, semienterrada por siglos de arena compacta. Delia reconoció el patrón del metal de inmediato,
Ella misma había diseñado aquella entrada cuando aún creía que las estaciones podían contener atmósferas, y no voluntades. Entraron sin dificultad. El interior, frío como el acero olvidado, se mantenía extrañamente conservado gracias a los materiales con memoria estructural que la casta técnica había desarrollado en su época. En el centro, como un tótem caído en desgracia, descansaba una cápsula de transmisión que seguía emitiendo la misma señal una y otra vez. Delia se acercó. Tocó el sensor. La luz azul la reconoció. La cápsula se detuvo. El silencio que siguió no fue paz. Fue un veredicto. El dispositivo aún conservaba fragmentos de la red de su antigua unidad, identificaciones, reportes, errores. Y entre esos archivos, una grabación parcial. Su voz. Su último intento de explicar lo que había hecho antes del juicio. Un mensaje que nunca debió sobrevivir. Corno se acercó. Sabía que aquello no era para él. Delia no lloró. No gritó. Solo escuchó. Y luego, sin decir nada, apagó el emisor. Por completo. Nadie debía volver a escuchar eso. Ni siquiera ella. Regresaron sin hablar. El viaje fue más corto, o al menos así lo sintieron. Pero no porque el camino fuera distinto. Era ellos quienes habían cambiado. Ya no eran solo supervivientes. Ahora eran decisión. La tienda que los recibió era la misma, pero al cerrarse tras ellos, el aire dentro parecía otro. No más cálido. No más frío. Pero distinto. Como si reconociera que la mujer que había salido esa mañana no era la misma que acababa de cruzar su umbral. Corn no la interrumpió. Solo la miró, desde la distancia. Con ese tipo de respeto que se gana en los silencios largos. Delia se sentó en cuclillas, con los ojos fijos en sus botas llenas de polvo. Algo en su postura decía que aún procesaba, no los hechos, sino el peso de haberlos enfrentado. Y entonces, el detector sonó. Un pitido bajo. Sostenido. No parecía una señal de tormenta, ni un animal, ni el típico zumbido ambiental. Era un movimiento calculado. No caótico. No aleatorio. Como si algo, o alguien, los estuviera observando, sin entrar, solo trazando círculos invisibles en el perímetro. Cor se acercó al panel. Leyó los datos. Su mandíbula se tensó. Era una unidad de rastreo. Belnari. No era un patrullero. No era fauna. Era una máquina enviada a confirmar, a verificar, a localizar. Los drones de limpieza no hacían preguntas. Llegaban, escaneaban, notificaban. Y luego venía lo que siempre venía, eliminación. No lo dudaron. Empacaron en silencio. Armas. Raciones. Herramientas. Un generador auxiliar apenas funcional y un campo de ocultación que daba más errores que cobertura. Salieron antes de que el dron llegara al valle. Enterraron la tienda. No dejarían rastros. No era solo una huida. Era una declaración, el pasado no dictaría su nueva forma. Eligieron el noroeste. Las agujas de Kaar. Un campo volcánico lleno de filos de obsidiana, irregular y mortal, donde el calor se refractaba y confundía a los escáneres térmicos. Era su única ventaja, el anonimato. Caminaron por horas. Bajo una luz que no daba tregua. El sudor se evaporaba antes de brotar. El aire ardía. La piel de Delia, adaptada genéticamente, comenzaba a mostrar grietas. Cor, con su equipo remendado, reajustaba los filtros manualmente. Cuando cayó la noche, se escondieron en una cavidad natural. No usaron luz. No activaron calor. Compartieron una barra de proteínas sin decir palabra. Arriba, las estrellas parecían tan cerca que dolía. Delia rompió el silencio. Habló del pasado.
De cuando aún creía que optimizar decisiones significaba salvar vidas. De cómo convirtió esa fe en una justificación para permitir atrocidades. No lamentaba haber muerto para su mundo. Lamentaba no haber vivido antes de traicionarse. Correspondió con una historia de su infancia. Su madre le recitaba versos técnicos. Planos. Teoremas. No lo entendía, hasta que la guerra le mostró que toda lógica podía servir para destruir. Y que elegir proteger, aun con esas herramientas, era una forma de poesía. No durmieron. Pero tampoco velaron por miedo. Estaban allí. En presente. Completos, aunque no ilesos. Y entonces vino el amanecer. Uno sin pájaros. Sin viento. Solo el crujido del calor encendiendo las piedras. Un zumbido geológico que resonaba como si el planeta recordara cada pecado cometido en su superficie. Cor ya estaba en pie. Delia lo notó en su postura. Algo había cambiado. Una señal nueva. Esta vez tripulada. Un transporte de asalto ligero había descendido justo donde estaba la cápsula destruida. Un escuadrón táctico. No venían a preguntar. Venían a borrar. Y con eso, te preparé el nuevo fragmento. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte de esta transformación, o deseas que lo compile todo como un archivo final hasta aquí? Avanzaban en completo silencio. Sus pasos eran exactos, sus respiraciones medidas como si cada exhalación costara algo que no podían reponer. Racionaban el agua como si fuese una reliquia química. Cada 60 minutos, hacían una breve pausa, apenas 30 segundos, para chequear los niveles corporales. Si uno caía, el otro no podría seguir. No por falta de voluntad. Por imposibilidad pura. En la segunda noche, bajo la luna fracturada de Geran, que colgaba como una hoja de obsidiana sobre el horizonte, encontraron refugio momentáneo, los restos de un antiguo recolector de plasma, una estructura oxidada, medio tragada por la superficie vítrea de la llanura. Allí, envueltos en una sola manta térmica que apenas filtraba el frío del metal, comieron sin hablar. Fue entonces cuando Delia rompió el silencio. Su voz sonaba como si viniera desde otro tiempo. Dijo que el miedo ya no era su enemigo. El verdadero enemigo era creer que su vida no valía más que su castigo. Cor no respondió. Solo desvió la mirada y tomó su mano. No como un gesto de afecto dramático. Fue una confirmación muda, simple, brutal, sus caminos ya no eran individuales. Al despuntar el tercer ciclo solar, alcanzaron el límite de la estación orbital Ardex. Desde lejos parecía un espino metálico clavado en la nube ácida del cielo. Las torres externas se habían derrumbado por siglos de negligencia. El polvo del olvido cubría todo como una segunda piel. Las compuertas, milagrosamente, aún respondían a un código antiguo, uno que solo Delia recordaba. El interior estaba helado, alimentado por un generador secundario que, contra toda lógica, seguía operando con ciclos mínimos. Se movieron entre sombras largas. El módulo de evacuación seguía allí, un casco curvado de metal, recostado sobre un ángulo imposible, pero entero. Era feo. Era viejo. Pero era suficiente. Necesitaban hacer funcionar algo que no había sido tocado en décadas, restaurar la navegación, sellar las fracturas, reiniciar la unidad de oxígeno y asegurar el escudo térmico. Todo en menos de 12 horas. Cor se sumergió en las entrañas técnicas sin perder tiempo. Delia trabajaba en paralelo, descargando los datos del sistema original para evitar que cualquier conexión externa revelara su presencia. Cuando se sentaron finalmente en la cabina, las manos manchadas, los nudillos rotos contra el metal, no había espacio para ilusiones. Lo que vendría ya no dependía de ellos. El módulo se elevó al caer el día, en un momento donde las partículas de carbono en la atmósfera distorsionaban cualquier escaneo orbital. No fue un lanzamiento glorioso. No fue un escape cinematográfico. Fue un crujido,
un suspiro mecánico, un temblor controlado. Y luego, aire. La cápsula vibraba como si el planeta intentara sujetarlos una última vez. Pero no lo logró. Delia mantuvo las manos en el panel de soporte, firme. Sus ojos siguieron la curva del horizonte, ese mundo que una vez fue prisión, castigo, cementerio. Ahora, solo era un punto oscuro en la memoria de la galaxia. Kor pilotaba con precisión silenciosa. La nave no estaba hecha para eso. No tenía recubrimiento ni trayectoria automatizada. Cada impulso era una oración. No aspiraban a mucho. Solo a llegar a la estación de transferencia Corben, un nodo olvidado entre los anillos polvorientos de Nevaris B. Los registros antiguos decían que aún conservaba acoplamiento automatizado. El silencio del vacío fue inmediato. Las alarmas cesaron. Solo quedó el susurro de los sistemas mecánicos. El sol binario del sistema proyectaba una luz que parecía arte, bella, lejana, ajena. Durante horas no hablaron. Se turnaban para vigilar. Para respirar. Para sobrevivir. 12 horas después, Corben apareció. Suspendida en la órbita, con paneles flotando como hojas secas. Era un esqueleto espacial. Pero aún latía. La cápsula se acopló. El golpe sordo del sistema de enganche se sintió en los huesos. No hubo aplausos. Solo una certeza muda, llegaron. El aire interno era tóxico. Usaron sus trajes completos, ajustando válvulas y filtros como si fueran extensiones de su cuerpo. Exploraron en silencio, por corredores llenos de polvo cósmico, rodeados de ecos y puertas que se abrían solas. Llegaron al núcleo de control. Necesitaban enviar una señal. La consola respondió con lentitud. Parecía estar operando desde la tumba. Pero funcionó. Encontraron algo que no esperaban, una transmisión antigua. No era una amenaza. Era una confesión. Un oficial Belnari, antes de abandonar la estación, había registrado su renuncia. Hablaba del derrumbe ético de su pueblo. De la masacre a civiles. De su decisión de no volver. El archivo no pedía perdón. Solo decía la verdad. Delia escuchó todo. Y luego, sin dudar, eliminó su propia firma del sistema. No dejaría otro rastro. No sería otra línea en la memoria de un imperio. Kor, mientras tanto, logró abrir un canal de comunicación. No militar. No comercial. Uno usado por migrantes, por vagabundos de las rutas olvidadas. Emitieron un mensaje cifrado. Esperaron. 2 ciclos después, llegó la respuesta, una voz humana, sin nombre, sin preguntas. Solo una coordenada. Un punto en el espacio. Encuentro neutral. Y entonces supieron, alguien había oído. Alguien, o algo, venía. ¿Deseas que continúe la reescritura con la llegada de la nave híbrida y la propuesta de Elandre? Puedo seguir exactamente desde ese punto si lo indicas.